La primera vez que le fui infiel a mi marido no estaba desnuda ni borracha ni buscando a nadie. Estaba sentada frente a un desconocido, llorando por una razón que ni siquiera me animé a decir en voz alta. Me llamo Laura y durante 12 años pensé que mi matrimonio era estable, de esos que no hacen ruido. Andrés era un buen hombre, predecible, correcto, de los que llegan a casa a la misma hora y besan en la frente. Nunca me gritó, nunca me engañó, nunca me hizo dudar, y aún así, algo en mí llevaba tiempo apagándose. Antes de todo esto yo era la mujer que organizaba las cenas familiares, la que respondía todo bien, cuando le preguntaban cómo estaba. Trabajaba desde casa, hablaba poco de mí y me acostaba al lado de un hombre que me conocía cada vez menos. No peleábamos. Y eso, ahora lo sé, también puede ser una forma de abandono. Lo conocí el día que fui a un grupo de apoyo al que no pensaba volver jamás. No era terapia formal, era una sala prestada, sillas en círculo y café aguado. Yo había ido por ansiedad, eso fue lo que dije. Él estaba ahí por agotamiento emocional. Así lo presentó. No me miró como se mira a una mujer. Me miró como se mira a alguien que está a punto de romperse. Y eso fue peor. La primera vez que hablamos fue al final, cuando ya todos se iban. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. No me creyó. Sonrió apenas, como si entendiera exactamente ese tipo de mentira. Se llamaba Mateo. No era espectacular. No era joven. No era peligroso. Y sin embargo, algo en su voz me hizo sentir vista por primera vez en años. Empezamos a coincidir por casualidad. Mismo día, misma hora. Después café. Después mensajes largos que no decían nada explícito, pero lo decían todo. Nunca hablamos de sexo al principio. Hablábamos de cansancio. De silencios. De lo que uno guarda para no incomodar a quien duerme al lado. Yo volvía a casa y miraba a Andrés con culpa incluso antes de haber hecho nada. Mateo me escuchaba sin corregirme. Sin soluciones. Solo escuchaba. La primera vez que me tocó la mano fue sin intención aparente. Yo estaba hablando y él la apoyó sobre la mía, como si fuera lo más natural del mundo. Sentí un corrientazo que me dio miedo. No la retiré. Esa noche no dormí. No porque pensara en el desnudo. Sino porque pensé, por primera vez, que podía existir una versión de mí que no fuera la esposa correcta. Tardamos meses en cruzar la línea. Y cuando pasó, no fue una explosión, fue un susurro. Un beso lento. Un esto está mal dicho sin convicción. Un lo sé que no detuvo nada. No dejé de amar a mi marido. Eso es lo que más duele decir. Lo traicioné sin dejar de quererlo. Y con Mateo no solo había deseo. Había refugio. Mentía con una facilidad que me asustaba. Reuniones. Compras. Clases. Me convertí en alguien eficiente incluso para engañar. Mateo empezó a importarme demasiado. No solo cuando estaba conmigo. También cuando no estaba. Eso fue el principio del fin, aunque entonces no lo supe. Un día me preguntó si Andrés sospechaba. Le dije que no. Me preguntó si yo sospechaba de mí misma. No supe qué responder. El derrumbe no llegó con gritos ni escenas. Llegó una tarde cualquiera, cuando Andrés me miró y me dijo que yo ya no estaba. Que mi cuerpo sí, pero yo no. Que hablaba como alguien que se fue hace tiempo. Sentí náuseas. No por miedo a perderlo. Sino porque entendí que había perdido el control de todo. Esa misma noche Mateo me escribió algo que cambió el aire de la habitación. Algo que no era una caricia. Ni una confesión. Era una decisión, el mensaje decía, Andrés vino a verme hoy. Lo leí 3 veces, como si cambiando el orden de las palabras pudiera cambiar lo que significaban. Sentí que me faltaba el aire. No pregunté cómo. No pregunté por qué. Solo me quedé sentada en la cama, mirando la puerta del baño donde mi marido se duchaba sin saber que el mundo acababa de moverse unos centímetros. Mateo escribió que había sido casual.
Que Andrés lo había contactado por trabajo. Que necesitaba asesoría. Que no había dicho nada. Todavía. Ahí entendí algo que no había querido ver. Mateo no era un accidente en mi vida. Había entrado por una grieta que ya existía. Durante días caminé como si nada. Desayuné con Andrés. Reí en los momentos correctos. Contesté mensajes de Mateo con una frialdad que me dolía más a mí que a él. Hasta que no pude más. Lo cité. Necesitaba mirarlo a los ojos y saber qué estaba pasando. Cuando lo vi, no estaba nervioso. Eso me asustó. Me dijo que Andrés le había hablado de mí. De su esposa distante. De cómo ya no sabía llegar a mí. Me dijo que escucharlo había sido como escucharme a mí, pero desde el otro lado de la pared. Le pregunté por qué no me lo dijo antes. Me respondió algo que todavía me quema. Porque quería saber si ibas a elegirme incluso sabiendo eso. Me enojé. Le dije que estaba jugando conmigo. Que no tenía derecho. Me pidió perdón sin dramatismo. Como alguien que acepta las consecuencias de una apuesta. Esa noche Andrés me abrazó más fuerte de lo habitual. Me dijo que estaba intentando. Que había hablado con alguien que lo había hecho pensar. Yo asentí. Sentí ganas de gritar. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Mateo se fue alejando. No desapareció, pero ya no estaba ahí como antes. Como si hubiera cumplido su papel. Un día le pregunté si me amaba. Me dijo que sí. Pero no como yo creía. Me dijo que me amaba lo suficiente como para no quererme a medias. Ni escondida. Ni prestada. Ahí fue cuando entendí que el colapso no iba a venir por donde yo esperaba. La explosión ocurrió una tarde de domingo. Andrés me pidió que nos sentáramos. No levantó la voz. No lloró. Me dijo que sabía. Que no sabía desde cuándo. Ni con quién exactamente. Pero que lo sabía. Yo no negué nada. No pude. Sentí alivio al decir la verdad. Eso también me dio vergüenza. Me preguntó si estaba enamorada. Le dije que no sabía. Fue la respuesta más honesta que tuve en años. Pensé que ese era el fondo. Pero no. Días después, Mateo me parecía distante. Le pregunté si todo esto había sido un error. Me miró con una tristeza distinta. Y entonces soltó la frase que cambió todo. Andrés y yo nos conocemos desde antes de ti. Me explicó que habían sido amigos. Que se habían perdido. Que el grupo de apoyo no había sido casual. Que cuando me vio, supo quién era yo antes de que yo dijera mi nombre. No me buscó por deseo. Me buscó por cercanía. Por historia. Por una lealtad torcida que terminó rompiéndose en 1000 pedazos. Me dijo que al final no me eligió. Que eligió no ser como él. Ni como yo. Y ahí estoy ahora. Con un matrimonio en ruinas. Con un amor que fue real aunque naciera del lugar equivocado. Con la certeza de que nadie es inocente cuando el silencio se alarga demasiado, no respondí a esa pregunta. No entonces. No ahora. Porque culpar es más fácil que aceptar que yo tomé decisiones con los ojos abiertos. Que nadie me empujó a la cama de Mateo. Que nadie me obligó a mentir mirando a la cara. Andrés se fue a dormir al sofá. No cerró la puerta. Ese gesto me dolió más que si la hubiera azotado. Las noches se volvieron largas, silenciosas, llenas de pensamientos que no se callaban ni con cansancio. Yo repasaba cada escena con Mateo como si pudiera reescribirlas. Como si cambiando un detalle pudiera salvar algo. Mateo dejó de escribirme. No por crueldad. Por coherencia. Eso fue lo que dijo en su último mensaje. Si sigo, te rompo más. Me descubrí extrañando su voz en los audios largos. No el sexo. No el secreto. La sensación de que alguien me entendía sin pedirme explicaciones. Andrés intentó acercarse. Me preguntó si quería intentar terapia de pareja.
Asentí. No por convicción. Por miedo a perder lo poco que quedaba. En la primera sesión apenas hablé. Escuché a mi marido describirme como alguien que se le escapó sin ruido. Yo quería decirle que yo también me perdí. Pero no encontré las palabras. El terapeuta me preguntó qué sentía por Mateo. Dije la verdad. Que no sabía dónde terminaba el amor y empezaba la necesidad. Que con él me sentía viva. Y eso me daba vergüenza. Andrés apretó los labios. No me miró. Sentí que cada palabra era otra capa de daño. Esa noche me preguntó algo que no esperaba. Si Mateo me había hecho sentir mujer. No supe cómo responder sin herirlo. Así que guardé silencio. Y ese silencio fue una respuesta. Los días siguientes empecé a recordar cosas que había ignorado. Pequeños detalles. Frases de Mateo demasiado precisas. Comentarios sobre Andrés que no encajaban con un simple conocido. Empecé a sospechar que había más historia de la que me habían contado. Y esa sospecha me carcomía. Lo enfrenté una última vez. No en persona. No tenía fuerzas. Le escribí. Le pregunté qué parte de todo esto había sido verdad. Tardó horas en responder. Cuando lo hizo, sentí que me arrancaban el piso. Me dijo que al principio su intención había sido cuidar a Andrés. Que él lo había buscado preocupado. Que le pidió que me escuchara. Que viera qué me pasaba. Me dijo que yo nunca debí saber eso. Que se suponía que solo era un puente. Una conversación. Un espejo. Pero que algo se desvió. Que mi tristeza le despertó la suya. Que mi cuerpo le recordó lo que había perdido. Que cruzó límites que nunca pensó cruzar. Le pregunté si me había usado. Me dijo que no. Que se había usado a sí mismo. Que había confundido compasión con amor. Y cercanía con destino. Eso me rompió de una forma distinta. Porque significaba que lo que yo sentí fue real. Pero no único. No exclusivo. No elegido. Volví a casa con esa carga. Andrés me estaba esperando. No para discutir. Para hablar. Me dijo que Mateo le había confesado todo. No solo lo nuestro. También sus intenciones iniciales. La idea de ayudar. De entenderme a través de otro hombre. Sentí náuseas. Porque entendí que yo había sido el campo de batalla de algo que venía de antes. Una lealtad rota. Un orgullo herido. Una amistad mal cerrada. Andrés me preguntó si podía perdonarlo. No por Mateo. Por mí. Por haberme ido sin irme. Por haber buscado afuera lo que no supe pedir adentro. Quise decir que sí. Quise prometer algo. Pero la voz no me salió. Porque hay una verdad que todavía no le dije. Una que me guardo cada noche. Una que me quema el pecho cuando lo miro dormir. Y es que, a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de la culpa, no se lo dije. No a Andrés. No a nadie. Porque hay verdades que no buscan ser dichas, solo cargadas. Esa noche entendí que el arrepentimiento no siempre llega como uno espera. Yo me arrepentía del daño. Del engaño. De las mentiras. Pero no del sentimiento. Y eso me convirtió en alguien que ya no reconocía del todo. Andrés me dijo que quería reconstruir. Que estaba dispuesto a empezar de nuevo. Que el amor también era quedarse cuando duele. Lo escuché. Y por primera vez no supe si quedarme era valentía o miedo. Mateo desapareció de mi vida como alguien que cierra una puerta con cuidado. Sin ruido. Sin promesas. Sin reproches. A veces creo que fue lo más honesto que hizo. Pasaron meses. Aprendí a dormir otra vez al lado de mi marido. A tocarlo sin pensar en otro cuerpo. A sonreír sin actuar. Pero hay silencios que no se llenan, solo se ordenan. Un día, Andrés me preguntó si todavía pensaba en él. Le dije que sí. No todos los días.
No con deseo. Con memoria. ¿Cómo se recuerda algo que te cambió la forma de mirar? No me gritó. No lloró. Solo asintió. Y en ese gesto supe que el perdón no siempre borra, a veces solo acepta. Seguimos juntos. No como antes. Algo murió. Y algo distinto nació. Más frágil. Más consciente. Más honesto, tal vez. Pero hay noches en las que me pregunto quién sería hoy si nunca hubiera cruzado esa línea. Si el amor que sentí fue un error. O una verdad que llegó demasiado tarde. Y ahora te pregunto a ti, que me escuchaste hasta aquí. ¿Se puede ser fiel a una vida que ya no te alcanza sin traicionarte a ti misma?